Hola audiencia de la 103.9, muchas gracias por la generosidad de acompañar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Hoy nos sumergimos con cierta audacia en temas vinculados a la economía y a la política. Para dar comienzo a nuestra audacia, nos preguntamos, ¿vivimos una etapa del capitalismo salvaje o el capitalismo es en sí mismo salvaje? No hace mucho, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el propio Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, reconocía la crueldad del capitalismo y la necesidad de corregir sus desvíos. En la Argentina de estos días, como tantas veces en el pasado, nos hacemos una pregunta recurrente. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? La respuesta parecería obvia. Pierden los de siempre y ganan también los de siempre. ¿Estamos mal pero vamos bien? ¿Estamos bien pero vamos mal? ¿O estamos mal y vamos peor? A esta altura son reflexiones que ocupan a muchos encuestadores con resultados ciclotímicos. Tal nuestra naturaleza como ciudadanos de un país en que nos hemos acostumbrado a no confiar y a cambiar de humor con llamativa frecuencia. En este mundo que transitamos, que es duro, incierto y lleno de amenazas, la frivolidad es una buena acompañante. Con esto quisiéramos decir que la Argentina, en particular sus políticos y dirigentes, deben levantar la mira en cuanto a la calidad y enjundia de los debates, también de los temas relevantes que merecen la atención que hoy no tienen. A modo de ejemplo, discutamos con mayor intensidad y llegando a acuerdos sólidos temas como la educación de calidad para todos, el futuro del trabajo y del empleo, la pobreza estructural que estremece y la salud. En materia social, no parece existir una política con mirada estratégica y a largo plazo. Nos conformamos con ir rellenando los agujeros del dramático panorama para casi un tercio de la población, pero no se vislumbran soluciones en el mediano y largo plazo. Corremos el riesgo de que muchos compatriotas queden del lado de la banquina. Hay algunas confusiones preocupantes. ¿Serán confusiones? Confundimos servicios básicos esenciales como la luz, el agua, el gas, con la lógica del mercado. Otra vez, ¿quiénes pierden? Los de siempre. Hace pocas semanas leíamos al escritor y analista Alejandro Katz, que decía que el proyecto de un país de clase media fracasó en la Argentina. Agregaba que el actual gobierno no termina de entender a los sectores medios del país. Todo un problema, real y simbólico a la vez. ¿Por qué? Por cuanto a los argentinos, hiperbólicamente, como hacemos a menudo, nos consideramos a nosotros mismos parte de una sociedad de clase media. Y para hablar de estos temas y otros hemos convocado a un apreciado amigo, fogoso luchador, me estoy refiriendo también a un economista, profesor, enjundioso, también articulista, es el doctor Julio Gambina, que le decimos Julio, gracias por estar con nosotros después de tanto tiempo. Gracias por la invitación, un placer como siempre estar con ustedes. A ver, contanos brevemente por la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas que presides hace mucho Hace tiempo. muchos años. Sí, es una, bueno, como su nombre lo indica, lo que tratamos es de agrupar intelectuales, profesores universitarios, que investigan y trabajan los temas del capitalismo contemporáneo. Mucho de lo que vos estuviste planteando en la introducción. Pero no lo hacemos solo por el gusto de estudio, sino que lo que intentamos es una fuerte vinculación con el movimiento social. Bueno, Claro. algunos de nuestros intelectuales han sido y son docentes en los cursos de la Asociación Cristiana de Jóvenes, así que en ese plano vemos la actividad de la Asociación Cristiana, cómo desarrollamos actividades en el ámbito del movimiento sindical, Claro. estudiantil, de mujeres, de luchadores por temas del medio ambiente, porque cuando a veces uno piensa en capitalismo o en economía, está pensando en números, en oferta y demanda, y se olvida que la economía política tiene que ver con la naturaleza también. Claro. Y a veces vos decías capitalismo salvaje, y yo decía pobre los salvajes, porque cuando decimos capitalismo salvaje es una crítica. El capitalismo siempre ha sido salvaje en su historia, pero hay una cantidad de especies salvajes que son destruidas por los efectos del modelo productivo que rige en nuestro país y en el mundo. Sí. Pensá incluso la eliminación de bosques naturales, los cultivos industriales, sobre todo el tema de la soja en la Argentina,
destruye campos, territorios enteros de insectos, de bichos de todo tipo, que diríamos salvajes, porque no están civilizados, pero que han desaparecido de la faz de la Tierra y que no ayuda a una retroalimentación lógica, normal, natural de la propia naturaleza. Y hablando de la naturaleza y del ambiente, ¿qué comentario te surge cuando lees o analizás la Laudatio Si, la encíclica? Fíjate, es muy importante. Cuando vos hablabas de los temas del capitalismo, justamente pensaba en el Papa Francisco y su Laudato Si. Primero, que bueno, es una encíclica propia, asumida por él, pero en la que ha trabajado una cantidad de gente enorme, muy importante, sí, que recoge la preocupación de muchos intelectuales y movimientos sociales, de trabajadores, de campesinos. Y los menciona, a todos. De varios países, además. Es un documento muy estudiado y te cuento que yo lo incluyo como bibliografía en cursos de posgrado que doy en el país, que muchos se sorprenden que lo incluya como bibliografía, pero me da la impresión que es un documento imprescindible para el debate contemporáneo. No quiere decir que todo el que lo lea tiene que acordar con todo lo que ahí está dicho. Por supuesto. Pero es una reflexión sesuda, muy interesante, de temas que nos afectan la vida cotidiana, el planeta Tierra, la reproducción de la vida. Bueno, él habla ahí de la ecología humana, ¿no? O sea, esa concepción. En el fondo, el ser humano es producto de la naturaleza, se debe a la naturaleza, tiene que cuidar la naturaleza para sí y para las generaciones venideras. Claro. Es un drama, porque el modo de producción capitalista lo que está haciendo es agotando el planeta Tierra. Es cierto. O sea, nos lo está quitando para nuestras generaciones y las futuras. Sí. ¿Sos un economista solitario en la lucha y estás alejado de las luces del establishment o te acepto? Solitario no, pero sí alejado de las luces de la élite, del poder, digamos, porque difícilmente te convoque a discutir el presidente del Banco Central. Por ejemplo, anécdota, yo siempre cuento, cada vez que me invita el Banco Central de Bolivia a hablar, es un edificio majestuoso. En el piso 25 tiene un salón a todo trapo donde caben más de 1000 participantes y he dado varias charlas ahí, he participado en varios debates y siempre digo, es el único banco central del mundo que alguna vez me ha invitado para dar una opinión. Y no es raro. Bolivia, gobernada por Evo Morales, un indígena, un descendiente de los pueblos originarios indígenas campesinos. No he tenido esa posibilidad en el caso de la Argentina, en ninguna circunstancia, pero hay muchísima gente que tiene un pensamiento económico alternativo. Y no solo hablo de la universidad. Te digo que a nivel cooperativo, a nivel campesino, a nivel de trabajadores, bueno, la experiencia de las empresas recuperadas en la Argentina en las últimas 2 décadas ha generado muchos trabajadores que nunca se habían imaginado que tenían que pensar en términos microeconómicos, digamos, de una empresa, y mucho menos pensar en términos macroeconómicos, porque toda empresa recuperada, como pequeña y mediana que es, tiene problemas de capital de trabajo. O sea, no hay recursos para comprar maquinarias, materias primas, materiales, y por lo tanto ahí te demandan muchísimo estudios y formación para poder entender el mundo en que actúan. Claro. Vos no podés llevar adelante ningún emprendimiento. Ustedes mismos, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que no es una pequeña empresa, es un emprendimiento más que importante, pero tenés que estar pensando regularmente cómo te viene el tema de las tarifas. Claro. Si no tenés una previsión de lo que pasa en la Argentina con las tarifas, con la energía, no podés funcionar. Para dar un ejemplo de la coyuntura. ¿Somos un país rico o habría que revisar esto? Somos un país empobrecido, porque y no solo vale para la Argentina. Yo recién te mencioné Bolivia. Bolivia es el país más pobre de Sudamérica, pero no es pobre, es empobrecido. Y si vos pensás, te vas en el tiempo, te vas a 200, 300 años para atrás, 400 años, vos tenés que Potosí es la gran ciudad del sur de América.
y cualquiera que visite Potosí y vea cómo está el cerro, cómo ha sido destruido el hábitat, las condiciones infrahumanas en que vive la población indígena originaria del territorio. Potosí hacia 1810, estamos muy cerquita del 25 Sí. de mayo, hacia 1810 tenía 200.000 habitantes contra 30.000 de la ciudad de Buenos Aires. Y cualquiera que hoy le pregunta qué opinás de Buenos Aires y Potosí, te diría, Buenos Aires es la gran ciudad y Potosí es una ciudad empobrecida. Bolivia es la reserva mundial más importante de litio, y hoy el litio es imprescindible para los celulares, para la nueva tecnología que se aplica en automotores y máquinas complejas, para las telecomunicaciones. Entonces, Bolivia no es un país pobre, es un país empobrecido, Claro. y tiene que ver con la extracción de riqueza. Digo eso para Bolivia porque es más evidente Sí. que se habla de Bolivia pobre. Argentina de ninguna manera es un país pobre. Pensá que Argentina tiene todos los climas en el mismo territorio, tiene mar y tiene montaña, tiene potencialidad minera, tiene una potencialidad productiva agraria espectacular, que ha sido incluso desbastada con la producción de commodities. La soja, más que un alimento, Sí. es una commodity. Sí. Entonces vos tenés una Argentina que tiene un potencial y una fuerza de trabajo altamente capacitada. Sí. Es un país despoblado, Argentina. Argentina es un Claro. país de inmigración, históricamente pensado, pero hoy sería un país para recibir migraciones de todo el mundo. De hecho, ocurre. Curiosamente, hay una prédica ideológica, política, crítica a la presencia de habitantes de otros países, de países hermanos, lejanos. Hay una especie de nacionalismo que rechaza lo que es la historia nuestra. Sí, sí. Todos nosotros somos descendientes de españoles, Absolutamente. italianos, rusos, polacos, Sí. y sin embargo hoy renegamos de esa corriente migratoria. ¿Cómo evaluarías vos, con tu experiencia, tanto como política como docente, el nivel de debate en Argentina en términos, valga la redundancia, políticos, sociales y económicos? ¿Cómo No es el es nivel de debate? importante a nivel de los medios de comunicación, que es el principal ámbito del debate de ideas, o el no debate, si vos querés. Sí. Por eso es muy importante programas como este que ustedes llevan adelante y muchos otros que existen, y que entusiasmó a muchísima gente con la nueva ley de radiodifusión, que nunca se materializó, porque para que sea realidad aquella ley de radiodifusión hacen falta recursos económicos para que movimientos sociales sin capacidad económica puedan tener acceso al micrófono, a la palabra escrita. Vos sabés que hace muy poquitos días en la Universidad de Rosario tuve que participar en un debate a propósito de Mariano Fragueiro, que nadie sabe quién es Mariano Fragueiro. Fue el primer ministro de Hacienda de la Confederación. Urquiza, cuando asume, lo trae de ministro de Hacienda. Es un contemporáneo de Alberdi y es quien escribió, uno podría pensar, el texto contrario a las bases de Alberdi. Eran amigos, son intelectuales de época, debaten entre ellos. Y Fragueiro, entre muchas cuestiones, él decía, cuando hay que organizar el país, además de los tres poderes habituales, legislativo, judicial y ejecutivo, hay que agregar uno sobre la prensa y otro sobre el crédito público. Y cuando vos lees lo que él escribió en 1850 sobre la prensa, parece escrito para hoy. ¿Ah, sí? Donde el principal sustento dice hay que regular eso, porque hay que asegurar que los que no tienen dinero tengan acceso a difundir sus ideas. O sea, que no sea el propietario del medio de prensa el que decida qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica, sino que las ideas tienen que publicarse para debatir, no para coincidir. Imagínate que eso está dicho en 1850. Época, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Julio Gambina. En la última medición del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina, de la UCA, habla de un crecimiento de la pobreza que afecta fundamentalmente a los niños. Son datos escalofriantes lo que se presentan allí. ¿Y qué te sugiere ese tipo? Bueno, ese y otros estudios que deben. Sí, pero incluso te digo el dato oficial del INDEC, sí, que te habla que si la pobreza está en torno del 30-32% como dato global, para los menores de 14 años la pobreza es casi del 50%.
Sí. Entonces, eso no es solo un problema que nos impacta y que hay que comentarlo con el conjunto de la población, sino que es un problema futuro. Sí, Porque claro. vos sabés que los problemas que se generan en la infancia, en términos motrices, intelectuales, de nutrición, de alimentación, después no se pueden superar. No hay O posibilidad. sea, es un punto de partida de la generación futura adulta muy, muy dramático. Sí. O sea, es una hipoteca a futuro. Sí, sí. Digamos, no es un tema solo de solidaridad con los pobres actuales, sino que eso no te genera buenas condiciones en una época donde el conocimiento lo es todo. Hablamos de una revolución del conocimiento, de la importancia del saber científico, técnico, y bueno, Sí. con estos niveles de pobreza es muy difícil construir o pensar en construir un futuro emancipado. ¿Coincidís con lo que decíamos en la introducción de esta visión de Alejandro Katz, de que el proyecto de sociedad de clase media en Argentina ha fracasado? A ver, ahí hay que matizarlo un poquito. Argentina, vos decías bien, completabas diciendo, hay una cultura clase mediera en Argentina y tiene que ver con un desarrollo temprano del capitalismo en la Argentina. Yo te puedo decir que Argentina se anticipó 80, 100 años a la mayoría de los países de América Latina. Si vos te vas a 1950, Argentina tiene un PBI mayor que el de Brasil. Argentina Claro. tiene un peso más importante que Brasil. Ahora, cuando vos vas de 1950 a la actualidad, te encontrás que San Pablo tiene un PBI mayor que toda la Argentina y que Brasil es 5 o 6 veces más grande que la Argentina y que el peso político de Brasil, digo Brasil que es el país número 1 en la Sí. Argentina. Te doy otro ejemplo. YPF es la gran empresa petrolera latinoamericana. Todas las empresas petroleras de América Latina se generaron a imagen y semejanza de la Argentina. Y estamos hablando de una empresa de la década del 10 del siglo pasado. Digamos, es más que centenaria. Digamos que el modelo productivo de la Argentina, que se basó mucho en la inmigración, en la inversión de capital externo incluso, desarrolló un mercado interno muy, muy rápido, muy antes que el resto de los países de América Latina. Ese mercado interno dio esa imagen de clase media importante. Claro, la Argentina está en un proceso de retroceso muy grande. Uno podría pensar que ese retroceso empezó con los golpes de Estado de 1930. Otros pensadores, a la derecha de lo que yo estoy diciendo, ubican la fecha del 30, pero en un sentido distinto, como que se perdió el proyecto de la generación del 80 del siglo XIX que hizo grande a la Argentina potencia, del 1910, del 1920. Yo digo que no, que el golpe de Estado como expresión política de la decadencia de las clases dominantes argentinas que querían seguir todavía prendadas de la dominación británica, cuando Gran Bretaña ya no era potencia global, potencia mundial, ahí empieza un declive en la Argentina y ha costado encontrar un proyecto nacional. Ahora estamos celebrando el centenario de la reforma universitaria. Y la reforma universitaria, si vos querés definirlo muy rápido, es la demanda de nuevos sectores sociales para incorporarse a los estudios superiores. Esos sectores medios. Es más, la reforma la plantea el movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil no eran hijos de trabajadores, no eran los pobres. Era una universidad elitista, pero con estudiantes de sectores medios y medios altos. Son los que protagonizan la rebelión de Córdoba. Y eso se extiende a toda América Latina. Yo creo que no hay fracaso. Lo que no hay es asociado a la pregunta tuya anterior, falta un debate de ideas entre nosotros. Ustedes, la Asociación Cristiana de Jóvenes, varias veces han debatido el tema de proyectos de país. Ideas que contribuyan a resolver las necesidades de la población. Hoy lo que no hay es una discusión sobre cómo resolver los temas de la población. Y resolver los temas de la población son satisfacer reivindicaciones democráticas. Reivindicaciones democráticas yo le llamo al derecho a la alimentación, al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la energía. Fíjate que estás debatiendo en la Argentina tarifas, el costo, el precio de venta de la energía, cuando vos tendrías que discutir cómo resolver energía para toda la población. Pensá en el gas. Los más pobres son los que pagan el gas más caro, el gas en garrafa. Claro. O sea que desde una cuestión
práctica, sencilla, vos ves que en la Argentina está ausente un debate conceptual. La Laudato Si, que vos señalaste, yo hasta te devolvería la pregunta, ¿cuánto se discutió o se discute la Laudato Si en la prensa, e incluso en el ámbito universitario? Al contrario, se hace todo lo posible por ignorarla. Así Y es. aquellos que la discuten o hablan de la Laudato Si seguramente no la han leído. A mí me tocó leerla para entenderla y no del todo todavía 2 veces. Y creo que todavía me falta una tercera lectura más a fondo para entender perfectamente lo que quiere decir, porque tiene una concepción, una formulación sistémica, es decir, no, si vos la mirás en su conjunto, ¿no? Es una crítica al orden capitalista Sí, desde claro. una Sí, sí. visión ideológica, conceptual. Sí. Y desde una perspectiva también que tiene que poner su foco en el ser humano, ¿no? Es Por decir, supuesto. este es el Y punto. distingue seres humanos beneficiados del orden capitalista contemporáneo y sujetos perjudicados por la situación. Por la situación, es así. ¿Hay un retorno al neoliberalismo en América Latina? Nunca se fue el neoliberalismo en América Latina. Hay mucha confusión. Primero, digamos, el neoliberalismo quiere decir de nuevo el liberalismo. En realidad el liberalismo no es nuevo ni es liberal hoy. Porque sí, claro. El liberalismo viejo, digamos, pensemos en Adam Smith, 1776, o pensemos en el ideario de los revolucionarios de Mayo, que se inspiran en esas concepciones liberales que buscaban el libre comercio, que estaba constreñido por la corona española. Sí. Eso era el liberalismo, pero era un liberalismo para superar las ataduras de las concepciones precapitalistas. El liberalismo actual actúa sobre una dominación monopólica gigantesca. Pensá que el liberalismo supone la no participación del Estado, y la participación del Estado estadounidense, del Estado alemán, del Estado europeo, del Estado japonés es gigantesco. Desde la crisis del 2007-2008 es impresionante la participación del Estado. ¿Qué te quiero decir? Que no hay liberalismo en aquel sentido histórico, que no es nuevo y que es una concepción ideológica para hacer avanzar los intereses del individualismo por los de la sociedad. Y eso se expresa en tu introducción muy clara, el nivel de la desigualdad. Bueno, en el 2015 salió el libro del francés Thomas Piketty, que no es marxista, pero que muchos lo leyeron como una actualización del texto de Marx. No es eso, pero sí es un análisis de 150 años de distribución inequitativa de la riqueza a escala mundial. Y Oxfam, una organización no gubernamental, todos los eneros te actualiza y te está diciendo que el 1% de la población tiene el mismo ingreso que el 99%. Sí. Son datos estadísticos contundentes que hablan de demoledores. La Argentina insiste mucho en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Brasil es un poco más resistente aparentemente. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que hasta el mismo Donald Trump, que como te imaginarás no es santo de mi devoción, critica los tratados de libre comercio. Él dice porque no han favorecido a los intereses de la nación estadounidense. Yo creo que él lo que está haciendo es rearmar los tratados de libre comercio a favor de la nación estadounidense. Pero me baso en eso para decir, los tratados de libre comercio no favorecen a los pueblos de ningún país del mundo, ni siquiera a los pueblos europeos. Y por eso es que Gran Bretaña votó la salida de la Unión Europea. No quiere decir que esté de acuerdo con una cosa o con otra. Claro, es pero el libre objetivo. Comercio no ha sido bueno y bueno, hay que recordar la campaña contra el ALCA que hubo en América Latina hacia el 2005. Y la pregunta es por qué no era bueno el libre comercio con Estados Unidos y sí lo va a hacer con Europa. ¿Qué diferencia hay entre las transnacionales estadounidenses y las transnacionales europeas? No, absolutamente. Los movimientos sociales y las posturas más progresistas, ¿vos las notás atomizadas, fraccionadas en Argentina? ¿Esto no hace perder peso en el marco general de la política argentina? Pues es que yo siempre recupero una expresión del italiano Antonio Gramsci, que él decía que el movimiento social popular está dividido porque no tiene poder.
mientras que los sectores más concentrados de la economía se unen porque tienen poder y entonces defienden ese poder. En el movimiento popular lo que hay son distintas estrategias de lucha por el poder. Básicamente, te diría así en términos muy generales, hay algunos que creen que el capitalismo se puede mejorar y entonces están permanentemente en la negociación buscando algún resquicio para tratar de sobrevivir con las conquistas de algunos derechos. Y otros desarrollan una estrategia más radicalizada, planteando que en el capitalismo no hay solución. Si vos lo pensás en términos de América Latina, eso es lo que sustentó Cuba históricamente. Y le ha costado mucho a Cuba tener una posición digna de confrontar con el orden capitalista. No la dejan armar la sociedad que quiere. Y en América Latina hubo algunos proyectos que se asociaron con Cuba. El caso más emblemático de este tiempo es Venezuela. Y fíjate cómo Venezuela está siendo cercada desde todo punto posible. Incluso esta semana estuvieron los cancilleres del G20 en Argentina y sacaron una declaración crítica a las recientes elecciones de Venezuela, que se pueden discutir muchas cosas de la política venezolana, de las elecciones, pero no son muy distintas a los consensos con los que muchos presidentes de América Latina gobiernan. Absolutamente. Hugo. Julio, perdón. Te confundiste con Hugo Chávez. ¿Sabes por qué, no? Porque estás hablando de Venezuela. Julio, gracias por acompañarnos. Un gustazo haber estado contigo y que la claridad de tus conceptos y también haberte reencontrado después de tanto tiempo. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, Roberto. Gracias. Ha sido Julio Gambina, nuestro invitado de, como decimos siempre, Argentina Anticamina con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.